Alabado sea Dios, creador del universo. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos la guía y solamente a Él pedimos perdón. Aquel a quien Dios guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, y que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. El tema que tenemos ahora es algo netamente de la vida diaria, pero que nosotros debemos entender muy bien y debemos esforzarnos en cumplirlo a cabalidad. Se trata pues de nuestro sustento, es decir, de la fuente de nuestro alimento, de nuestro vestido, de nuestro hogar, de donde nosotros obtenemos las cosas que necesitamos para mantener nuestra vida en la tierra. El sustento originalmente es por gracia y dotación de Dios. Hemos visto nosotros que Dios ha dispuesto que la tierra sea un lugar fértil, un lugar donde nosotros podamos encontrar las cosas que necesitamos. Lo que se requiere del ser humano es un poco de esfuerzo para ir y encontrar este sustento que Dios ha puesto en la tierra. Dice el Sagrado Corán: otros andan de viaje por la tierra, procurando el sustento que Dios les ha dotado, y otros combatiendo por su causa. Recitad pues lo que sepáis del Corán. Aquí vemos cómo se habla de dos grupos de personas, unos que están deambulando por la tierra procurando el sustento que Dios les ha proporcionado, y otros que combaten en la tierra por la causa de Dios, y se los compara a ambos. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que la persona que se esfuerza trabajando o haciendo comercio de manera lícita para obtener el sustento que Dios le ha predestinado, pues esta persona es igual que aquel que lucha por la causa de Dios, que arriesga su vida para defender a sus paisanos, para defender su libertad, para defender a su Estado. Es muy claro el mensaje que se da aquí, porque algunas personas consideran que el esfuerzo honesto, que el trabajo honrado no es la manera para sustentarse. Consideran que mientras más engañe a alguien, mientras más sea injusto con los demás, que de esa manera él va a poder enriquecerse y lograr su sustento. Aquí Dios nos está diciendo que es al revés. Esa persona que se esfuerza, esa persona que procura los medios lícitos, legítimos de sustento, esa persona tiene mayor grado y es honrado ante Dios mucho más, tanto así que llega al nivel de los mártires y héroes que hay en cada pueblo y en cada nación, que han luchado por la causa de Dios, para el bien de los demás, por su libertad, por su familia, por sus conciudadanos. También dijo el profeta Muhammad: nunca nadie comió mejor alimento que el fruto de su trabajo. Y el profeta David, la paz sea con él, solo comía del fruto de su trabajo manual. Aquí el profeta nos está diciendo claramente que el mejor sustento que nosotros podemos lograr, la mejor alimentación, la mejor vestimenta para nuestras familias, es a través del fruto de nuestro trabajo. Y la palabra trabajo aquí significa esfuerzo, labor que nosotros realizamos para conseguir este sustento. Y después confirma más sus palabras dándonos un ejemplo. Este ejemplo es de la vida del profeta David, la paz sea con él. David tenía una característica especial. Al final de su vida, él fue un rey, un monarca que gobernaba sobre mucha gente y podía, si él quisiera, disponer de muchos medios para el sustento. Prácticamente podemos decir que él podía acceder a una vida de lujos sin esfuerzo, pero David insistió en educar a su gente, en darles el ejemplo, trabajando él, y solamente se alimentaba, solamente se sustentaba del fruto de su trabajo manual. David tenía como profesión, según el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él,
era un herrero y fabricaba armas, fabricaba instrumentos de metal para la gente. Es interesante que dentro del famoso imperio turco-otomano existía una tradición en sus tiempos tempranos, que toda persona que gobernase este imperio debía tener un oficio manual como requisito para ser gobernante. Los primeros sultanes turcos otomanos, que después pasaron a denominarse califas, eran pues todos artesanos y obreros a la vez que reyes. El sustento lícito es algo que nosotros debemos tener siempre en consideración. Es decir, que cuando nosotros tenemos algo, lo obtenemos ya sea de manera fácil o de manera difícil, debemos de preguntarnos si esto es algo lícito o no. Tenemos el caso del califa Abu Bakr, que Dios esté complacido con él, que se le ofreció una manzana y cuando él preguntó a su asistente de dónde consiguió esta manzana, el asistente le dijo: mire, yo antes trabajaba como adivino callejero, una profesión no muy honorable, y estas manzanas me las dieron como un pago atrasado por un servicio que yo había hecho antes de ser musulmán. Entonces el califa Abu Bakr, cuando comprendió el origen de ese alimento del cual estaba comiendo, lo escupió. Incluso hay relatos que afirman que vomitó lo que ya había digerido de este alimento. Lo mismo sucedió con el califa Omar, que Dios esté complacido con él, al que le invitaron un poco de leche, y él dijo: ¿de dónde consiguieron esta leche? Le dijeron sus asistentes: es leche que ordeñamos del ganado que se da como limosna del zakat. El califa entonces rechazó beber de esa leche, pues la limosna del zakat es para todas las personas y se debe compartir con todos por igual, dando preferencia a los necesitados y no a los poderosos. Dios nos dice claramente: oh mensajeros, comed de las cosas buenas y obrad con rectitud, que yo bien sé lo que hacéis. Esto está en la Sura 23, aleya 51 del Sagrado Corán. Entonces fíjense, aquí hay una orden clara que dice que nosotros debemos comer de las cosas buenas. Y también dijo: oh creyentes, comed de las cosas buenas que os hemos proveído y agradeced a Dios si es que adoráis solo a Él. Esta segunda aleya que está en la Sura Al-Baqara, la vaca, es aleya 172, nos enfatiza más la orden, porque nos dice que si nosotros realmente adoramos a Dios, entonces procuraremos nuestro sustento solamente de las cosas buenas, de las cosas lícitas. Cuando aquí vemos el término cosas buenas, debemos entender que son las cosas que Dios ha dicho que son buenas y lícitas para nosotros. Y agregó que debemos ser agradecidos con Dios. Entonces fíjense, prácticamente nos está diciendo: aquel que cree en Dios y le adora solo a Él, se alimentará, se sustentará solo con cosas buenas, con cosas lícitas, y agradecerá a Dios. El profeta Muhammad puso en práctica estas órdenes de Dios. Es sabido que el profeta también, como mensajero de Dios y después como gobernante, él pudo haberse enriquecido, él pudo haber vivido una vida de lujos como lo hicieron otros gobernantes antes y después de él. Llegó un momento en que el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, fue gobernante de toda la península árabe, 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero aún así, en el momento de su muerte, su armadura estaba empeñada con un judío a cambio de unas medidas, un poco de trigo. Y la única fortuna que dejó fue una mula, un pedazo de tierra que se ocupó de donarlo antes de morir y, como les digo, unas pocas libras de trigo. El profeta Muhammad nos dice: vendrá un momento en que la gente no se preocupará de dónde se origina su sustento, si de lo lícito o lo ilícito. Y agregó amenazando, dijo: a esos no se les responde sus plegarias. Esto encaja con otro hadiz que vimos
donde el profeta está observando a un hombre que entra en la mezquita y empieza a rogar a Dios en voz alta y con gran gesticulación: Señor mío, dame tal y tal cosa. Y el profeta dice: ¿cómo se le responderá a este hombre si su comida la ha obtenido de forma ilícita, su ropa la ha obtenido de forma ilícita? ¿Cómo se le responderá a este hombre? Aquí vemos que unos hadices confirman a otros. Entonces vamos a la parte donde nosotros podemos participar: oficinistas, obreros, artesanos, profesionales libres, fabriles, intermediarios, comerciantes, musulmanes en general. Nuestra obligación es asegurarnos de que nuestro sustento sea lícito, que nuestro alimento, que nuestra vestimenta, que nuestros gastos diarios provengan de trabajo honesto y no de recursos sospechosos. Respeten los derechos de las personas, remunérenles su trabajo, respeten los convenios y los contratos, eviten el engaño y el fraude, el retraso y la postergación de las deudas. Dijo el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él: quien tiene a la vida mundana como su principal precaución, Dios le pone su pobreza siempre enfrente, y no le llegará de la vida mundana sino lo prescrito. Y quien tiene a la otra vida en sus intenciones, Dios le pone su riqueza en su corazón, y siempre le llegará la vida mundana y será despreciada por él. También dice el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, que perezca el esclavo del dinar, el esclavo del dirham y el esclavo del lujo. Si se les da, están contentos, y si no se les da, se enfurecen. Que perezcan y que caigan nuevamente. Y si se le clava una espina, que no encuentre quien se la quite. Lo mejor sea para aquel que sujeta las riendas de su corcel por la causa de Dios, con su pelo enmarañado y sus pies llenos de polvo. Si se lo designa a la vanguardia, está satisfecho. Si se lo designa a la retaguardia, acepta su puesto. Es tan humilde y simple que si pide permiso no se le concede, y si intercede por alguien no se acepta su intercesión. Este hadiz es también bastante claro y fuerte, enfático en lo que estábamos diciendo. El profeta dice que perezcan, es decir, que se pierda, que se perjudique la persona que es esclavo del dinar. Dinar es la moneda musulmana de oro. Y el esclavo del dirham, que es la moneda musulmana de plata, que eran la base de la economía islámica. Y el esclavo del lujo, dice, también perezca. Es decir, que aquellas personas que viven solamente para acumular dinero y para conseguir lujos y placeres, están siendo maldecidos por el profeta Muhammad. Y más bien él dice que todo lo bueno sea para aquellas personas que ya llevan una riqueza interior, que aceptan lo que se les asigna, lo que está en su destino, y que esos serán los herederos de la misericordia de Dios y su recompensa. Una característica interesante de aquellos esclavos de lo material es que si se les da, ellos están contentos y no escatiman alabanzas para el que les da. Y si no se les da, se enfurecen y maldicen, y su comportamiento se vuelve horrible en relación a esa persona que no les dio lo que ellos esperaban. El profeta Muhammad continúa y dice, como aconsejando a Abdullah ibn Omar, que Dios esté complacido con él, le dice: Abdullah, sé en esta vida como un extranjero, como un viajero de paso. ¿Qué pasa cuando alguien está de viaje y tiene que hacer una parada momentánea en algún lugar? Toma algunas previsiones para acomodarse en ese lugar, pero no se entrega completamente a disfrutar de ese lugar, porque su mente, su preocupación está en su viaje y su destino final. Entonces el profeta nos dice a nosotros que seamos como viajeros, o sea, que estamos de paso en este mundo, que aprovechemos las cosas que se nos han dado en él, pero que no lo pongamos como nuestro principal objetivo, sino que nuestra mente, nuestras intenciones estén siempre en la otra vida, en la recompensa de Dios.